Bien, en este video vamos a hablar de los sistemas de referencias y cómo convertir a coordenadas cilíndricas y polares. Bien, en la mayoría de los problemas físicos necesitamos definir la posición de un cuerpo. En el caso más simple vamos a definir la posición de una partícula y vamos a empezar definiéndola en el plano. Entonces, supongamos que tenemos una partícula en el punto P que depende de valores X e Y. Bien, entonces para un punto P podemos definirlo en el plano por su posición en X y su posición en Y. Hasta ahí tenemos el sistema cartesiano que conocemos de siempre. A este punto podemos asociarle un vector de posición que vamos a llamar R. Bien, entonces podemos definir que su posición, el vector R, va a ser igual a un valor X por un versor Y. Recordemos que este versor Y está en la dirección del eje X, más un valor Y por el versor J, que está en la dirección del eje Y. Bien, entonces de esta forma tenemos definida la posición de la partícula en un plano con el sistema cartesiano. Ahora, también en lugar de utilizar esto, lo que nosotros podemos hacer es definir esta distancia de este vector posición y llamarla ρ, y definir asociado a esto una dirección de cuál es la dirección que tiene este vector de posición. A esa vamos a llamarla U sub ρ. Bien, y si ustedes se fijan, esta dirección U sub ρ está por un valor en X, que va a ser relacionado a este ángulo θ. Bien, entonces, a ver, veamos de vuelta. Tenemos, para este vector posición, tenemos un radio que es ρ, una distancia, y un ángulo θ que se forma con la horizontal. Entonces, vamos a definir un versor U sub ρ que va a estar dado por el coseno de θ en Y, bien, más el seno de θ en J. Bien, y a esto hay que agregar otro versor más que va a ser perpendicular al que acabamos de definir, y este va a ser el versor U sub θ, que nos va a decir cómo se relaciona la posición ante un cambio en el ángulo θ. Si este vemos cómo está definido, va a ser perpendicular al que acabamos de definir, entonces vemos que va a ser igual a menos seno de θ. A ver, voy a definirlo por acá. U sub ρ va a ser igual a menos seno de θ en Y, más coseno de θ en J. Entonces, de esta forma tenemos estos dos versores. Bien, acá supongamos que estos tienen dimensión 1 y está bien dibujado. U sub ρ y U sub θ. De modo que este vector posición R podríamos expresarlo en coordenadas polares como el valor de esta distancia ρ en la dirección de U sub ρ, simplemente. U sub ρ. Bien, y esto vamos a indicar que son versores. Bien, entonces, si tenemos esta dirección U sub ρ, con solamente conocer la distancia ρ, podemos saber dónde nos queda el punto en coordenadas polares. Ahora veamos cómo se relaciona esto para transformarlo de coordenadas cartesianas a polares. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es que para un valor de ángulo θ y un valor ρ, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el valor en X va a ser igual a ρ, esta distancia ρ que tenemos acá, proyectada en el eje X. O sea que va a estar dada por el coseno de θ. Va a ser ρ por el coseno de θ.
Y en este caso, vamos a tener esta distancia ρ proyectada en el eje Y, que va a ser ρ por el seno de θ. Entonces tenemos que Y es igual a ρ por el seno de θ. Y de esta forma tenemos relacionado cómo podemos expresar y convertir de coordenadas polares a cartesianas. Del mismo modo podemos hacer la inversa y expresar los valores en ρ y θ en función de los valores x e y. Ahora bien, si queremos ubicar un punto en el espacio, ya no en el plano, lo que vamos a hacer es utilizar coordenadas cilíndricas. Para esto lo que vamos a tener es, en principio vamos a tener, a ver, un punto P definido en el espacio por sus valores en x, y y z. Bien, y del mismo modo que antes vamos a tener entonces un vector posición que va a ser r. Bien, entonces, veamos, ¿cómo podemos expresar r? Ahora en vez de expresarlo en función de los valores x, y, z, queremos expresarlo en función de las variables que van a ser θ, ρ y z en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero que nada, bien, vamos a tener entonces, igual que antes, vamos a tener un ángulo θ, una distancia de ρ en el plano, es decir, tenemos lo mismo que teníamos para coordenadas polares, pero ahora tenemos una distancia, una altura z. De este modo vamos a tener que el valor en x, si lo descomponemos en sus componentes en x, y y z, van a estar dado por ρ por el coseno de θ, el valor en y va a ser ρ por el seno de θ, del mismo modo que antes, y el valor en z va a ser z. Entonces de esta forma podemos expresar la posición de un punto en función de las coordenadas cilíndricas θ, ρ y z. Entonces vamos a ver que para muchos problemas siempre vamos a expresarlo de cualquiera de los dos sistemas de referencia, va a ser capaz de definir la posición de una partícula en el tiempo, en el espacio, bien. Pero para algunos problemas que tengan simetría, de forma similar a una circunferencia, vamos a ver que se simplifica mucho el planteo de los problemas al plantearlo de esta manera.